La clase de ahora está bastante interesante, creo que ya dominan bastante las temáticas. También recordarles, antes que nada, que en el enlace que les puse en el grupo de Facebook, para que accedan a la aplicación Edpuzzle, ya tenemos ahí agregados los videos correspondientes a los contenidos de esta semana, para que puedan acceder a ellos. Si se les dificulta estar leyendo el módulo, tienen esa opción de verlo en formato video. La lección de ahora es la lección número 2, conociendo ecosistemas. Antes de empezar, quisiera escuchar la opinión de ustedes sobre qué conocen, qué saben de ecosistemas. ¿Alguien que quiera darnos su aporte sobre qué son los ecosistemas o qué definición tiene sobre ellos? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, les traje una reflexión o una frase del día y aquí sí todos podemos opinar. Nos dice, el agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan estas palabras o en qué piensan? Karen, ¿a qué se le viene a usted a la mente cuando escuchamos esta reflexión? Vladimir Nova nos opina que la destrucción que los seres humanos causamos al desechar basura en cualquier lado. ¿Alguien más que nos quiera opinar? Zulma Aguilar dice que no cuidamos bien el medio ambiente. Evigelia dice las relaciones que se dan entre los individuos de distintas especies, eso entiendo de ecosistemas. Sí, está bien su opinión. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo a esta reflexión? Que las dos fuentes más importantes que alimentan el medio ambiente y de lo que dependemos los seres humanos, nosotros mismos, con nuestros desechos y nuestra mala educación, lo estamos arruinando y todo esto nos va a venir a pasar factura, desde ya nos está pasando factura. Y realmente así es, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra existencia se desarrolla entre el agua y la tierra. Y si estos están contaminados, ¿qué significa? Que nosotros también lo vamos a estar, porque estaríamos absorbiendo, estaríamos viviendo en algo que está contaminado. Y si nosotros ingerimos lo que está contaminado, lo que está dañado o deteriorado, a largo plazo eso se va a evidenciar en problemas en nuestra salud, ¿verdad? En nuestra integridad. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro planeta,
que cuidemos nuestros recursos naturales porque es ahí donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Es lo que tenemos para vivir. Y si lo dañamos, pues tiempos malos nos esperan, ¿verdad? Muchas de las enfermedades que hoy día sufre la humanidad se deben a eso precisamente, a contaminación. Nos comenta aquí Zulma que no cuidamos el medio ambiente. Vigelia nos comenta que las relaciones que se dan entre los individuos de distintas especies es lo que entiende ecosistema, y que no cuidamos nuestra madre tierra y el agua la contaminamos tirando basura a los ríos. Sinceramente es bastante triste y lamentable, y no es algo que se da porque las personas no sepan o no tengan el conocimiento. Muchas personas saben el daño que están causando con la contaminación, con los vertederos de cualquier tipo de químico en las fuentes de agua, ¿verdad? Pero sin embargo, las personas no tienen el hábito de hacerlo. Y usted lo puede corroborar, y yo lo he visto, por ejemplo, acá en la escuela del cantón. Dentro de la escuela los niños son bien educados, la basura en el basurero, todo, ¿verdad? Pero es saliendo de la escuela que ya no hay una autoridad que los está presionando o que les está exigiendo las cosas como deben de hacerlas para cuidar el medio ambiente, ya no lo hacen. Y ahí tiran la basura en la calle, a veces cuando van saliendo de la escuela, incluso habiendo muchos basureros en las comunidades, ¿verdad? Pero es esto porque no es una convicción, sino que las personas lo ven como un mero requisito que deben de cumplir en algunos lugares. No tienen la convicción del por qué se hace, del por qué cuidamos el medio ambiente, ¿verdad? Y si ahora destruimos el medio ambiente, a nuestras generaciones que nos van a suceder les esperan pues cosas mucho más difíciles, ¿verdad? Vamos a dejar hasta acá el pensamiento sobre la frase de este día y vamos a dar ya por iniciado los contenidos, ¿verdad? Lo primero que vamos a estar abordando son las relaciones interespecíficas. Para los que ya me entregaron la tarea de la lección 1, ya llevan adelantado este tema, porque esa tarea era como un enganche para la lección número 2. Y las relaciones interespecíficas son relaciones que se dan entre individuos de distintas especies. Acá les he puesto la imagen de la gacela con el león, porque ambos pertenecen a especies distintas. Cuando se dan entre especies diferentes, esto condiciona el tipo de relaciones que se pueden dar. La hace de hecho que sea mucho más variada. Y no sé si alguien me quiere aportar sobre cuáles son las diferentes relaciones que se dan que son interespecíficas. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que conocen sobre las relaciones interespecíficas? Hola. Sí, sí, diga, Kevin. Bueno, se le cortó quizás la llamada, Kevin. No sé, alguien más que quisiera tomar el tiempo y dar un aporte sobre las diferentes relaciones interespecíficas. Bueno, si no, voy a comenzar yo. Ya tenemos definido que son relaciones que se dan entre distintas especies. La más conocida o una de las más comunes que podemos identificar y que ustedes pueden identificar también en un ecosistema son las relaciones de competencia. La competencia es una relación entre dos individuos
que utilizan un mismo recurso. Este, con el paso del tiempo, puede desgastarse, llegar a reducirse y ser limitado. Y como resultado de esto también, la especie que depende de él va a reducirse también cuando la fuente, el recurso que se compite sea terminado, también los que dependen de él, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando en un bosque hay especies diferentes de árboles. Todos quieren que le llegue la luz solar para hacer el proceso de la fotosíntesis. Si ustedes se fijan a veces en terrenos que son con bastante pendiente, que son como barrancosos, los árboles tienden a crecer un poco curvos, ¿verdad? Un poco pandos, podríamos decir, en búsqueda de la luz solar. Las plantas que se quedan más pequeñas ya no van a tener el mismo acceso a la luz solar y poco a poco podrán ir desapareciendo algunas especies. Hay plantas que han logrado irse adaptando y en esta competencia por la luz solar se hacen plantas trepadoras. No sé, de acá algunos de ustedes han visto que hay algunos bejucos o charrales, como nosotros decimos, que son plantas trepadoras y se van subiendo por todo el árbol y logran llegar hasta la copa y tener luz. Esa es una relación de competencia. Todas las plantas compiten para tener más energía solar. Otro ejemplo de competencia lo podemos ver. Supongamos de que usted tiene un potrero, ¿verdad? Ese potrero tiene, ¿qué podemos decir? 1 hectárea. Y usted mete allí 5 vacas. Esas vacas van a depender del pasto que se encuentre en ese lugar y ahí mismo van a encontrar agua. Pero usted no las va a sacar nunca de ahí, usted no las puede llevar a otro lado, sino que las vacas tienen que depender exclusivamente del pasto que usted tiene ahí en ese potrero. ¿Qué va a pasar? Con el paso del tiempo va a ir disminuyendo y va a ir disminuyendo la cantidad de pasto que está disponible y va a llegar un punto en el que posiblemente ya casi no haya nada de pasto. Si usted mantiene esas vacas ahí y no las saca, algunas van a empezar a adelgazar, se le van a juntar las costillas, se van a deshidratar. Probablemente de las 5 vacas que usted metió ahí se le mueran 4 y quede solamente una. ¿Por qué? Porque ya se terminó el recurso y al limitarse el recurso del cual dependían ellas, por el cual ellas estaban compitiendo para ver quién lograba más y tenía mejor supervivencia, entonces también se extinguen las especies que dependen de él. Esto sucede en los bosques, puede suceder en las sabanas, puede suceder en cualquier tipo de ecosistema. Puede suceder que, por ejemplo, en las selvas también, si hay algún alimento que le sirve a muchas especies que compiten por él, va a llegar un momento en que se va a acabar y esa especie se va a reducir. Cuando todos están disfrutando y hay en abundancia de ese recurso, todas las especies que de él dependen van a crecer exponencialmente. Pero ya cuando empieza a limitarse, van a volver a decaer porque el ecosistema se vuelve a equilibrar. Es un proceso de equilibración que tienen los ecosistemas, es como un proceso de defensa, podríamos decirlo, para que no se excedan las poblaciones, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta el momento sobre este tema. ¿Está todo claro? Yo digo que sí. Bueno, entonces, si yo les pregunto qué es la competencia entre dos especies, ¿qué me van a responder ustedes?
¿Qué es la supervivencia que quiere lograr algún animal? Y que compite con otros para obtenerlo, ¿verdad? O sea, competencia, la misma palabra lo dice. Varias especies se disputan, se pelean por un mismo recurso, ¿verdad? También tenemos las relaciones interespecíficas de depredación. Y la depredación es la ingestión de organismos vivos. Estos pueden ser plantas y animales por otros animales. También se considera esto en algunas secciones como las plantas carnívoras, ¿verdad? Que depredan insectos y reptiles pequeños. Entonces, ¿qué es la depredación? El ejemplo más clásico, el león que tenemos ahí en pantalla se comió a la gacela que tenemos por ahí, ¿verdad? Un animal se come a otro, ¿verdad? El gato se come a los ratones, la gallina es comida por el gato sonto, gato de monte, como podemos decirle. Nosotros nos comemos la gallina, también eso es depredación. Cuando las gallinas se comen el pasto también o se comen su jardín, también esto es depredación. Entonces ahí una especie se beneficia comiéndose a otra especie, ¿verdad? Eso siempre tenemos que tenerlo claro y se da entre especies diferentes, raras veces se da entre las mismas especies. Hay algunas excepciones de algunos animales que se comen entre ellos mismos, pero solamente en casos demasiado desesperados, que no hay otra fuente de alimento. Pero lo normal es que una especie que normalmente tiene mayor dominio en un ecosistema se come a una especie más débil, ¿verdad? Y nosotros, los seres humanos, somos los que encabezamos lo que podríamos llamarse la cadena alimenticia, ¿verdad? Que nosotros dominamos sobre casi todas las especies de plantas y de animales para aprovecharnos de ello, ¿verdad? Esta es la más fácil de identificar, que se da en nuestros ecosistemas, ¿verdad? El gavilán se come los pollitos, la culebra se come los ratones, y así sucesivamente, ¿verdad? También tenemos tipo de relación interespecífica de parasitismo. En el parasitismo es una relación beneficiosa para una especie, pero perjudicial para la otra. Los parásitos no causan la muerte de quien los lleva, ¿verdad? De quien los carga, pero la van debilitando y esto puede conllevarle al desarrollo de otras enfermedades o de otros problemas que sí le causen la muerte. Hay dos tipos de parásitos, ¿verdad? Que se clasifican de acuerdo a sus características específicas. Tenemos los ectoparásitos o parásitos externos. Acá podemos señalar las garrapatas, los piojos, podemos señalar los peces rémora que se adhieren a tiburones, a veces a mantarrayas. Podemos mencionar también las sanguijuelas, entre otras, ¿verdad? Son especies que se van a buscar un huésped del cual ellos se van a alimentar. Las garrapatas, una garrapata es raro que le vaya a hacer daño a un animal si es grande o a una persona. Hay algunas ocasiones en que pueden cargar alguna bacteria y ahí sí se complica la situación, pero en condiciones normales no se da. Pero ¿qué pasa si de pronto una persona tiene 100 garrapatas y no hace nada? Poco a poco le van a ir succionando la sangre y la persona puede llegar a desarrollar anemia. Y esto sí puede terminar en la muerte. Lo mismo sucede con las sanguijuelas y lo mismo también sucede con los piojos. También esto se da en los animales que son víctimas de pulgas y de garrapatas. Aparte de los ectoparásitos, que son los parásitos externos, también tenemos los endoparásitos. Endo quiere decir dentro, ¿verdad? Son parásitos internos que viven en el interior de los organismos. Algunos también logran habitar
dentro del ser humano, como lo son el caso de la tenia y las lombrices, que también son conocidos como nemátodos. Estos logran introducirse a través al tracto digestivo muchas veces por lo que consumimos, así que hay que tener cuidado en qué es lo que estamos comiendo, porque esto puede terminar mal, esto puede terminar en una infección gastrointestinal. La manera más fácil de librarse de esto, pues primero obviamente hay que, si estamos bastante afectados, nos sentimos mal del estómago, sentimos algún tipo de incomodidad ahí, es consultar y examinarnos para ver qué tipo de parásitos tenemos, ¿verdad? Y luego recibir un tratamiento médico para que sean expulsados del cuerpo humano. Es recomendable que los seres humanos, y si usted tiene mascotas también, las esté desparasitando 2 veces al año para evitar cualquier tipo de complicaciones. Hay parásitos incluso que le pueden llevar a desarrollar gastritis y eso después puede conllevarle a desarrollar cáncer, ¿verdad? Entonces es importante librarse de los parásitos. Ya con los animales en ambientes libres dentro de un ecosistema, pues ahí está más complicada la situación y ahí pues la selección natural hace lo suyo, ¿verdad? Pero nosotros que ya estamos en ambientes más controlados, nosotros sí podemos tener el cuidado al respecto, ¿verdad? Protegiéndonos de caer en este tipo de situaciones de enfermedades, ¿verdad? También tenemos el mutualismo. El mutualismo es una relación en la cual dos especies conviven y se benefician entre sí. El ejemplo que veíamos en la tutoría pasada es sobre la abeja y las flores. Es un mutualismo porque ambas se benefician. La abeja llega a la flor, se alimenta del polen y del néctar que tiene una flor y no la marchitan, no la cortan, no le hacen daño. Y la abeja cuando hace esto se empolva, ¿verdad? Se empaniza de polen y cuando anda de flor en flor lleva el polen de una flor a otra. Esto permite que se dé el proceso de polinización en las plantas. Está estimado que la vida en la Tierra, si desaparecieran las abejas, solamente duraría 5 años porque no hubiera quien hiciera la polinización. Y poco a poco empezarían a desaparecer las plantas, las flores, empezarían a desaparecer obviamente las fuentes principales de alimento para todos los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, por muy sencillo que parezca, por muy simple, o nosotros a veces no le damos el valor que ameritan, las abejas son muy importantes, ¿verdad? Y las relaciones de mutualismo se evidencian claramente en este ejemplo. También lo podemos ver entre nosotros, ¿verdad? De que nosotros a veces, cuando, bueno, casi todos vivimos en el campo, los que estamos en este grupo, nosotros cuidamos la vaca y a cambio la vaca nos da leche. Esa es una relación de mutualismo. También podemos observar el mutualismo a veces entre algunas plantas, que dos plantas se protegen, dos plantas se dan lo que necesitan para que ambas puedan sobrevivir. También encontramos las relaciones de simbiosis. Son asociaciones íntimas y a largo plazo entre organismos de dos especies diferentes. Estas se benefician mutuamente, pero no pueden vivir aisladas, como les mencionábamos anteriormente, el ejemplo de los líquenes, que es un alga y un hongo. El hongo necesita humedad, necesita alimento y lo obtiene del alga. El alga también necesita el sustrato que le da el hongo y la humedad y sombra que éste le provee. Viven muy bien juntos, pero si llegaran a separarse cada uno en su medio natural, ambos mueren. Tenemos las relaciones de comensalismo. Y en esta una especie se beneficia aprovechándose de la otra, sin ocasionarle perjuicio ni beneficio. ¿Cuántos de ustedes acá conocen las chacurras? Unos pajaritos pequeños que hacen bastante ruido y hacen su nido en unos árboles que tienen bastantes espinas.
Yo creo que todos las conocemos, profe. ¿Verdad? Todos las conocemos. Ahí se da una relación de comensalismo porque el ave no le causa ningún daño al árbol y el árbol le da protección porque ningún otro depredador tan fácilmente va a llegar a querer comerle los huevos a las chacurras en un árbol lleno de espinas, que aparte a veces tiene hormigas también. Y también nosotros como seres humanos tampoco no vamos a caer en andar queriendo bajar cualquier nido de un árbol de eso, ¿verdad? Porque tiene las espinas. El árbol protege a las aves y las aves no le hacen ningún daño. Eso es una relación de comensalismo. También tenemos relaciones de inquilinismo. En estas, una especie aprovecha el espacio que le proporciona otra especie sin causarle ningún prejuicio. Esto lo podemos ver con algunos tipos de lechos que aprovechan la sombra de algunos árboles en la montaña para poder crecer. A los helechos les afecta bastante la luz directa del sol. Entonces, el ambiente adecuado para ellos, donde les dé un poco de luz suave, pero que estén protegidos mayormente de los rayos ultravioleta. Y el lugar perfecto para ello es la sombra que da otro árbol. Esta es una relación de inquilinismo. Es la protección que le da otro, ¿verdad? Como cuando usted recibe también visita en su casa de alguien y usted lo cuida, ¿verdad? Usted lo protege de cualquier cosa, de la lluvia, usted le da comida, ese es inquilinismo. Tenemos también, ya vimos las relaciones interespecíficas, pero también tenemos las relaciones intraespecíficas. Intra quiere decir que es dentro también de un cierto grupo, de un cierto sector, y esto quiere decir que son relaciones entre la misma especie. Acá tenemos dos ejemplos de perritos. Ambos son de la misma especie, solamente que son de diferentes razas. ¿Alguien que me quiera mencionar relaciones que se dan entre organismos de la misma especie? El primer ejemplo que podemos mencionar de relaciones que se dan entre organismos de una misma especie, podemos mencionar la cooperación. La cooperación se da con el fin de realizar actividades que son difíciles de realizar en grupo, individualmente, perdón, se realizan en grupo para que sea más fácil de realizar entre varios. Algunos ejemplos de esto son como el cuidado de las crías, la defensa y la reproducción de la especie. Eso se da en bastantes grupos de monos. Bueno, acá nos comenta Evigelia, las vacas y los toros. Emen Guerra, las aves. Hay muchas especies. Ustedes todos, supongo yo que han visto la película del Rey León. Confírmenme si la han visto, porque si no los pongo en contexto. Dicen algunos que sí en el grupo, en los mensajes. Bueno, en el Rey León sale un mono, ¿verdad? Que presenta al Rey León delante de todos los animales de la selva. Y obviamente salen los leones, ¿verdad? Pero contrario a lo que se cree que estas especies se llevan bien, esta especie de leones, los babuinos para ser exactos, son presa de los leones adultos. Los leones adultos cazan babuinos y se los comen. Los babuinos han desarrollado una técnica de adaptación, de supervivencia, por así decirlo, y ellos le salen al paso, ellos le salen adelante a los leones. Y estos lo que hacen es que se roban los cachorritos de león y los matan.
Así evitan que ya de adultos los leones se los coman a ellos, ¿verdad? Entonces, entre los monos, en su mismo grupo, cooperan para proteger la manada y van y se roban a los leones. Los leones igual, su mismo grupo, todas las leonas pasan cuidando a sus cachorros y tratan de protegerlos de otras especies que amenacen su existencia, que amenacen su supervivencia. También tenemos asociaciones familiares. En estos tipos de relaciones hay lazos de parentesco entre cada uno de sus miembros. Estos se agrupan para reproducirse y cuidar sus crías. De estos hay parental monógama, que quiere decir que solamente hay una pareja, el macho solamente tiene una hembra y viceversa, es parental monógamo. Y está parental polígama, quiere decir de que hay varias parejas, ¿verdad? Este ejemplo se da entre el gallo y las gallinas. Un gallo tiene varias parejas. Y tenemos también los tipos de relaciones familiares matriarcales y también patriarcales. Cuando todo depende de la madre, son tipos de relaciones matriarcales. Por ejemplo, las gallinas. Las gallinas solamente ellas cuidan a los polluelos. Y tenemos los tipos de relaciones patriarcales, como por ejemplo el caballito de mar, que es él quien se encarga de cuidar las crías. Y el lazo común es que todos tienen algún tipo de parentesco familiar. Esto también se da entre humanos. Cada uno de estos tipos de relaciones intraespecíficas se da entre humanos. Las relaciones de cooperación, las asociaciones familiares. A veces varias personas de una familia se agrupan para emprender un negocio. Esa es una asociación familiar para la supervivencia. A veces en una casa que tiene hijos numerosos, se asocian para cuidar a los más pequeños. También hay asociaciones gregarias. En estas no existen lazos de parentesco con sus miembros, pero son agrupaciones muy numerosas y de carácter formal, formadas para alcanzar un objetivo determinado, como la defensa y la búsqueda de alimento. Estas se dan, por ejemplo, como cuando usted sale a alguna excursión, ¿verdad? Con sus compañeros o incluso en la escuela. Usted se agrupa con personas con las cuales no tiene a veces ningún lazo familiar, sino que simplemente la conoce y mientras usted está en la escuela, trabaja con ellos para alcanzar sus objetivos, salir mejores en las notas, van a buscar comida, a veces se cuidan de cualquier peligro que pueda haber afuera, ¿verdad? Externo, al salir de la escuela. Estas son asociaciones gregarias, se protegen y se cuidan, pero de manera temporal. ¿Por qué? Porque cuando ya no están juntos, ya no están en el mismo lugar, ya no pueden hacerlo. Usted no puede proteger a su compañero, cuidarlo y todo eso, cuando no están en la escuela o no están en el mismo lugar, ¿verdad? También tenemos asociaciones sociales. Estas son formadas por numerosos individuos divididos por categorías sociales y funciones diferentes. Se reparten el trabajo de forma que todos los miembros colaboran. Las hormigas son un ejemplo claro de esto. Hay hormigas obreros, hormigas que protegen el hormiguero, está la hormiga reina, están las incubadoras, al igual como lo hacen las abejas. Las abejas son una de las especies que tienen más estratificado y organizada la manera como trabajan. Hay obreras que están produciendo miel, que están construyendo más celdas, están las abejas que están cuidando las crías, está la abeja reina, están las abejas que protegen el panal, están las abejas que salen a buscar néctar y lo llevan hacia la colmena para tener la producción de miel. Estos son tipos de asociaciones sociales y todas buscan la supervivencia. Tenemos también asociaciones coloniales. Están constituidas por individuos unidos entre sí de forma inseparable, como los corales.
En la presentación pasada vimos el ejemplo de un arrecife de coral. En este habían diferentes tipos de corales, pero todos estaban formando una colonia y protegiéndose entre sí de una u otra manera. Hay corales que son más frágiles y a veces quedan dentro de los corales que son calciformes, que son más duros y los protegen. Y al estar separados estas, pues podrían desaparecer, ¿verdad? Tenemos también relaciones de competencia dentro de las relaciones intraespecíficas. Y esto se da cuando los recursos son escasos y se produce siempre la competencia por ver quién sobrevive. Dentro de una misma especie lo podemos ver como en el caso de cuando una perra tiene, ¿qué? 15 perritos, ¿verdad? Y la perra solamente tiene 8 tetas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber algunos que no se van a poder alimentar y eventualmente podrán morir porque se da la competencia por los recursos. Ahí cada uno de los cachorritos tiene que rebuscarse por ver cómo sobrevive y logra leche, ¿verdad? ¿Está todo claro hasta el momento, jóvenes? Bueno, dicen que sí, en los mensajes. Después vamos a estar hablando sobre las orientaciones para la tarea de este sábado. Si alguno de ustedes está pendiente de entregar el video que estaba para el sábado anterior, todavía se los estoy recibiendo. Pueden enviármelo al correo o pueden enviarlo a Messenger para que no se retrasen y sigan avanzando con las demás actividades. Bueno, ya vimos los diferentes tipos de relaciones interespecíficas que se dan. Inter es afuera. Quiere decir relaciones entre diferentes especies, y las intra, que es adentro, que suceden dentro de los organismos de una misma especie. Está bien, Alfredo. Voy a estar pendiente ahí de que lo puedan enviar para que lo califiquen. Hagan su mejor esfuerzo. Algunos me han enviado unos trabajos muy bonitos. Yo sé que ustedes tienen la capacidad de hacerlo y a veces se presentan dificultades, pero esas son las cosas que hay que aprender a superar y que hay que aprender a convivir con ello, ¿verdad? Así que no se queden sin entregarlos. Recuerden que valen los 5 videos que voy a estar pidiendo, uno por cada lección, valen el 20% de la nota de su módulo. Bueno, vamos a hablar sobre los procesos de adaptación de los seres vivos. Son procesos lentos y complejos que ayudan a que los seres vivos desarrollen órganos adecuados que les permitan realizar su vida en dicho medio. No sé si alguien me quiere opinar sobre las adaptaciones en los seres vivos. Puede levantar su mano y opinar. ¿Nadie? ¿Nadie quiere opinar? Dice Emeline, a veces el hábitat no es la adecuada. ¿Alguien más? Por los tipos de especies que habitan en ella. No sé si alguien más nos quiere aportar. También esta temática la estuvimos tocando en la tutoría anterior sobre las adaptaciones que hemos tenido que desarrollar como seres humanos dependiendo del medio en el cual nos desarrollamos.
Y ya vimos de que son procesos lentos que se dan como parte de la supervivencia. Podemos encontrar adaptaciones morfológicas y estructurales. Karen Martínez dice que es el proceso mediante el cual un organismo es capaz de sobrevivir, realizar su vida en dicho medio. ¿Está correcto, Karen? Las adaptaciones morfológicas, Evigelia dice, la adaptación es como cuando se tiene que adaptar a otro hábitat, ¿verdad? Así es, tiene que desarrollar habilidades y hacer cambios para poder sobrevivir en otro hábitat. Nosotros como seres humanos nos toca que tener adaptaciones como por ejemplo cuando vamos a otro lugar, ¿verdad? Si ustedes van por ejemplo a San Miguel Oriente, allá se van a encontrar que las pupusas se las comen con salsa negra y salsa dulce. Y el picado que les colocan a las pupusas es con mayonesa, como que nosotros acá usamos para los sándwiches. Y mucha gente de acá dice que feo debe saber, que es inconcebible que cómo hagan las pupusas de esa manera, pero en ese lado, en ese sector del país es algo común. Entonces, si usted se va a vivir para allá, va a tener que adaptarse y si usted compra su desayuno y compra pupusas, va a tener que adaptarse a consumirlas como lo hacen allá. Es un proceso de adaptación que a veces no es la gran cosa, pero ya es un proceso de adaptación. Si usted empieza, le sale trabajo y es de horarios rotativos, usted tiene que adaptarse a los tipos de horarios que ahí le van a dar. A veces le va a tocar de día, a veces le va a tocar de noche y va a tener que aprender a acostumbrar su cuerpo a realizar sus actividades en horarios variados. Ya no mencionemos, por ejemplo, que si de pronto alguno de ustedes, ojalá que así sea, le dan que una beca para que siga estudiando una carrera y lo mandan para Rusia o para China. Tiene que aprender a adaptarse al horario de allá, a la cultura de allá, lo que allá consumen, lo que allá comen, los programas de televisión. Ese es un proceso de adaptación que a veces va a ser difícil, sí, va a ser lento, pero eso lo va a tener que hacer con el fin de que su vida siga desarrollándose, porque si usted se pone en el plano, quiero todo igual como cuando estaba en El Salvador, se va a morir de hambre. Entonces, un proceso de adaptación se da con el fin de la supervivencia cuando se cambia de hábitat. Las adaptaciones morfológicas se refieren a la forma de los organismos en su medio y las adaptaciones estructurales se refieren a la composición del organismo completo de los seres vivos o de alguno de sus órganos o estructuras. Podemos mencionar entre tipo de adaptación morfológica a los sapos, que cuando nacen son renacuajos, viven en ambiente acuático, pero no pueden vivir así todo el tiempo, sino que tienen que ir cambiando, hacer su metamorfosis para poder después sobrevivir también afuera del agua. Esa es una adaptación morfológica. El cuerpo del sapo, conforme él se va desarrollando, se va adaptando para sobrevivir en el medio diferente, en un medio cambiante. En cambio, las adaptaciones estructurales es cuando todo el organismo, todo el cuerpo del organismo cambia. Podemos mencionarlo, la oruga que se convierte en mariposa, ¿verdad? No solamente se adapta un poco, sino que cambia totalmente la manera de ser. Los organismos han experimentado sucesivas adaptaciones estructurales, como las consecuencias de cambio en el medio ambiente por emigrar, como les mencionábamos el caso de si alguno de nosotros cambia de residencia, ¿verdad? Algunas especies modifican su boca de acuerdo al tipo de alimentos que tienen que ingerir, y esto es parte de la teoría de la evolución de Darwin. Darwin observó que ciertas especies de aves que vivían en Europa tenían un pico especializado para consumir frutas. Era un pico grueso, puntiagudo y bastante firme para romper a veces semillas y frutos. En cambio, observó que en Sudamérica, especialmente en las Islas Galápagos, esa misma especie tenía un pico diferente porque tenía una alimentación diferente
cazaban peces o cualquier otro tipo de insectos para sobrevivir porque estaban en un hábitat diferente. Entonces vamos a encontrar que a veces aves que son de la misma especie o cualquier otro tipo de animal tienen desarrollados órganos externos adecuados al tipo de alimento que ellos consumen. Algunos ejemplos también de especies que se han ido adaptando son, por ejemplo, los patos, que si ustedes les ven, tienen pliegues entre los dedos y son similares a las gallinas, pero el pato se desarrolla en un ambiente acuático y la gallina no. Entonces, por eso es que tiene una morfología distinta. Podemos mencionar también el caso de la jirafa. Se supone que la jirafa era de cuello corto, similar a la cebra, pero conforme fueron los animales más grandes que ella, fueron adaptándose y fueron comiendo todo el alimento que había más bajo, podríamos decir, en los arbustos, la jirafa fue estirando su cuello y conforme pasaron las generaciones, llegó a tener el cuello así alargado para lograr obtener alimentos de donde las demás especies no podían llegar. Entonces, ese fue un proceso de adaptación morfológica. También tenemos tipos de adaptaciones para sobrevivir como el mimetismo que se da en los camaleones y en algunos insectos que se camuflan con el medio ambiente para sobrevivir de los depredadores. Tenemos adaptaciones fisiológicas y estas se relacionan con el cambio de metabolismo o funcionamiento interno de ciertos órganos. Cuando una especie deja de comer algo y empieza a comer otro tipo de alimentos con tal de sobrevivir. Y también, por ejemplo, mecanismos reguladores de temperatura, tanto interna como externa, para sobrevivir a los cambios climáticos. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Acá la podemos expresar. Pueden abrir su micrófono y hablar o también pueden escribirlo en el chat. Yo creo que no, yo creo que todo está claro. Todo está claro. Con la tarea no hay ninguna inquietud, alguna duda que quieran resolver. No solo sobre el video, cómo tenemos que hacerlo. Vale, el video les asigné el tema sobre el cual es una exposición, ¿verdad? En el video de la lección 1, ustedes tenían que hacer su investigación, tenían que hacer su viaje de campo allí dentro de su jardín, su casa. Ahí descubrí que, por cierto, algunos viven en lugares bastante bonitos, tienen su finquita. Y tenían que explicar los diferentes tipos de relaciones que se daban ahí. En cambio, en esta, lo que tienen que hacer es una exposición. No es necesario que salgan a ningún lado, sino que esté sentadito, se graba exponiendo el tema que se les asignó. Denme un momentito, creo que se los voy a proyectar acá mejor para abordarlo punto por punto. Denme un segundito, me está cargando el archivo y ahí se los voy a explicar más detallado. Y ya si alguno de sus compañeros les pregunta, pues ustedes también se encargan de aclararle, ¿verdad? Porque a veces son, ¿qué? 100 estudiantes en promedio y si todos me están mandando mensajes preguntándome lo mismo, a veces se me dificulta estarles dando respuesta a todo.
Me avisan si logran ver la pantalla con las orientaciones. ¿Se logra ver? No, todavía no. Denme un momentito entonces. Ahorita se las presento. ¿Ya? ¿Ya se logra ver? Sí, ya estuvo. Bueno, les voy a ir explicando parte por parte para que no vayan a quedar con la duda, ¿verdad? La actividad número 1, desarrolla un mapa conceptual de la lección 2. Pueden desarrollarlo usted a mano, lo decora ahí en su cuaderno, o si ya no tiene mucho espacio, puede buscar alguna aplicación, ya sea en internet desde una computadora o alguna aplicación desde su celular, y ahí lo desarrolla y me lo puede mandar por mensaje a mí o lo puede imprimir y se lo calificamos allá en la escuela. Ese está bastante fácil. Lo que sí es que para desarrollar un mapa conceptual, usted debe de haber leído la lección para tener más claras las ideas principales que va a colocar. La actividad número 2 dice: elabore un ensayo de 300 palabras o máximo una página sobre la importancia de los ecosistemas. Acá, ¿qué es lo que va a hacer, verdad? Si le estamos hablando de una página, no me vayan a hacer trampa, porque algunos de ustedes separan la letra las palabras casi una pulgada y así un párrafo va a ser y me va a llenar toda la página. Traten de hacer sus trabajos bien ordenaditos, letra lo más legible posible, y usted escribe dentro de esa página por qué considera usted que son importantes los ecosistemas. No tiene que ponerme lo que está en el libro, sino que su opinión basada en el libro. Usted puede mencionar que, por ejemplo, para mí los ecosistemas son importantes por esto, y ahí da usted sus ejemplos. Usted argumenta por qué considera que son importantes. Si quiere respaldarlo con algo, puede decir: en el libro de texto encontramos esto, ¿verdad? Algún concepto o algún significado. Pero después de eso usted agrega: pero yo opino esto, por esto y esto, ¿verdad? Usted escribe su opinión y la sustenta con base a lo que ha estudiado. ¿Está claro hasta ahí? La actividad número 3 dice: realice la actividad 1 de la lección en su cuaderno en formato físico o en formato digital. Y la actividad 4 es realizar una exposición en formato video sobre el subtema la adaptación de los seres vivos al medio. Puede enviármelo al correo que le coloco acá en la página, o me lo puede enviar directamente a Messenger. Debe durar entre 5 y 10 minutos. Este lo pueden realizar tanto individual como en pareja. Si es individual, pues usted se graba, explica el tema, puede poner imágenes de ejemplos si lo edita, como usted considere mejor, y me lo envía. Si lo hace en parejas, puede utilizar, ya sea, por ejemplo, Google Meet tiene la opción de grabar, pueden grabarse en una videollamada haciendo la exposición, o cada quien graba su parte y después a través de un editor de video unen las partes de cada quien y me entregan un solo video. Tienen esta opción. Lo importante es que no salgan y no vaya a decir usted: yo soy de Montecristo y me voy a ir hasta allá por el chiste a hacer la tarea, ¿verdad? No, no se trata de eso. Claro, si es alguien con el cual usted vive en su misma casa y estudian juntos y todo y tienen esta tarea asignada,
pues claro, lo pueden hacer juntos. O si son del mismo cantón, se ven algo seguido, ¿verdad? Porque es importante seguirnos cuidando en medio de la pandemia. Y si no, está la opción de que se graban y se envían los videos y alguno lo une y ya me lo mandan. Y finalmente, como recordatorio, ir realizando las actividades del proyecto. Pueden ir investigando en internet cómo hacer para mejorarlo, ¿verdad? Acuérdense que el módulo le da ciertas directrices para que usted desarrolle su proyecto para hacer el yogur. Pero no quiere decir que esa es la única manera en que usted la puede desarrollar, sino que hay diferentes formas de hacerlo. Ahí usted puede desarrollar su creatividad para irlo variando y para hacerlo mucho mejor de lo que se explica a veces en los módulos, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta el momento, jóvenes? Yo creo que no, pero lo del yogur, ¿hay que tomar fotos de nuevo o cómo? ¿O video? Puede hacer una combinación de ambas. Puede ir tomando las fotos, si usted quiere irlo pegando en su cuaderno de una sola vez, responder las preguntas que se le hacen, así como se venía haciendo anteriormente, ¿verdad? Y si ustedes tienen video ya de los resultados y cómo les quedó, pues eso lo pueden presentar también para que nosotros lo veamos, ¿verdad? Por lo demás, no sé si hay alguna otra duda, acá las podemos hacer para que no se les dificulte, ¿verdad? No, eso era todo y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por conectarse y dentro de un momento les estaría subiendo lo que es ahí a YouTube la videoclase para que los que no se pudieron conectar puedan acceder a ella. Eh, Nos terminamos la clase de que correspondía para esta semana en una sola. El tema estaba bastante corto. Sin embargo, nos vamos a reunir mañana siempre a las 7 para reforzar algunos otros contenidos en los cuales a lo mejor pueda haber alguna duda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 7 de la noche siempre. Si tienen alguna duda aquí la pueden plantear, ¿verdad? Sea de este módulo o sea de módulos anteriores, si ustedes se quedaron con la duda, pregunten y recuerden que hay que repasar para la prueba externa. La prueba externa vale el 25% y no es de conformarnos y decir, llevo 10 en todas las materias, no me va a afectar en nada. Aunque usted lleve 10, sáquese 10 también en la prueba externa. Hay que hacer el mejor esfuerzo que podamos para obtener los mejores resultados. Si ustedes son buenos estudiantes, se les pueden abrir muchas puertas para que ustedes puedan continuar estudiando, ya sea a nivel superior. Pueden obtener alguna beca y todo, pero es requisito que sean buenos estudiantes, ¿verdad? Así que echémosle ganas, que ya falta poquito y es un escalón más en su vida para el desarrollo profesional, ¿verdad? Siendo que ya no hay nada más por esta noche. Nos vemos mañana entonces. Pasen feliz noche y buen provecho para los que van a cenar. Feliz noche a todos. Cuídense.